Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Historia cortesía de Ángel Sánchez. Elena y Rosa eran dos hermanas que vivían solas en una vieja casona de adobe cerca de la plaza de un pueblito que la verdad prefiero omitir el nombre. Ninguna de las dos había procreado hijos y por eso solo se tenían la una a la otra. Un día les llegó una carta donde se les avisaba que una pariente suya estaba agonizando en otro pueblo y les solicitaban ayuda para atender a la pobre mujer en sus momentos postreros, ya que no tenía quien por ella. La mujer moribunda era una tía a la que no veían hacía muchos años. Elena, que era muy piadosa, pronto se ofreció para asistir a su pariente. Se preparó y salió advirtiéndole a Rosa que no la esperara esa noche, que volvería hasta el día siguiente. Cuando empezó a oscurecer, Rosa se encerró para cenar y después se sentó a la luz de un candelero a remendar unas ropas. Sin darse cuenta, se quedó dormida y pasado un rato se despertó. La vela se había consumido y estaba todo oscuro. Rosa se levantó y a tientas buscó otra vela en un cajón. En eso, escuchó el reloj del cabildo dando las 12 de la noche. De inmediato se santiguó diciendo: «Ave María Purísima, es medianoche». Deprisa encendió la vela y se fue al dormitorio. Antes de acostarse rezó una oración y en eso estaba cuando de repente llamaron a la puerta. Rosa se llevó las manos al pecho y se dijo extrañada: «Dios mío, ¿quién será?». Se levantó llevando consigo la vela y llegando a la puerta preguntó: «¿Quién llama a la puerta?». Entonces desde afuera respondieron: «Rosa, soy yo, Elena». Rosa reconoció la voz de su hermana y quitando la tranca de la puerta le abrió para que entrara. Al abrir encontró a su hermana ahí parada en la oscuridad. Como el aire casi le apagaba la vela, Rosa hizo pasar pronto a Elena y cerró la puerta. Ambas se fueron al dormitorio y Elena de inmediato se metió en su cama y se acostó. Rosa de igual manera se acostó a dormir dejando la vela encendida. Pasado un rato, Rosa se despertó nuevamente al ruido de pasos rondando cerca de ella y pronto sintió una presencia acomodarse a su lado en su cama. Rosa pronto exclamó: «Elena, ¿qué sucede?». Pero no recibió respuesta. Entonces, haciendo un gesto de extrañeza, se arropó nuevamente y se dispuso a dormir. De pronto, sintió como unos cabellos la recorrían desde los pies hasta la cabeza. Cuando sintió aquello, Rosa pegó un grito y saltó de la cama. «Elena, ¿qué te pasa?», preguntó nerviosa. Rosa supo de inmediato que aquella mujer a quien había metido a su casa no era Elena. Rápidamente encendió otro candil, al mismo tiempo que en la habitación se escuchó una diabólica carcajada de mujer. Esto hizo temblar de pavor a Rosa, quien trataba de recordar una oración para alejar aquel espanto que se hallaba ahí metido. Alumbrando con el candil veía la silueta de una mujer arrastrándose por los rincones de la casa. Muerta de miedo, apretó con la mano un escapulario bendito que portaba y haciendo un gran esfuerzo gritó: «¡Sálvame, Virgen María!». Al término de aquella frase se formó un remolino que le apagó el candil. Se abrieron las puertas de par en par y se escuchó un tropel que corría hacia la calle. Luego de inmediato todo quedó en completa oscuridad y silencio. Al día siguiente, al mediodía, Elena volvía de su viaje. Al entrar a la casa encontró a Rosa rodeada de algunos de los vecinos más ancianos. Elena preguntó preocupada qué era lo que estaba pasando. Los ancianos entonces le dijeron que, a su parecer, creían que Rosa había sido jugada por el espíritu de la ciguanaba. Desde ese día, Rosa quedó loca. Es de los pocos casos donde la ciguanaba ha atacado mujeres. Rosa aún vive en la actualidad junto con Elena, pero su casa se convirtió en un lugar de misterio donde la gente teme pasar en horas de la noche, donde se escuchan ruidos de llantos en las madrugadas. Los que han logrado ver a Rosa dicen que sienten al verla un verdadero temor. Se le ha visto a veces asomar por detrás de las ventanas con una mirada desorbitada y de pronto sonriendo macabramente. Muchos piensan que es la encarnación del espíritu de la mítica ciguanaba, pero eso, hasta estos días, nadie ha sido capaz de averiguarlo.
Según la leyenda, un joven terco y maleducado mató y destripó a su propio padre, ya que una noche le dijo a su madre que quería ciervo para cenar, por lo que la mujer le dijo que acompañara a su padre para cazarlo. Sin embargo, el hombre al no lograrlo fue asesinado por su propio hijo. Tras este hecho, su abuelo mandó atar al joven a un poste en el medio del campo, a destruirle la espalda a latigazos, que sus heridas fueran lavadas con aguardiente, y a liberarlo junto a 2 perros hambrientos y rabiosos. Hay versiones que dicen que después de haberlo torturado, su abuelo lo condenó a vagar siendo perseguido por el llamado perro tureco o perro del diablo. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. Tiene un silbido característico que se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden subiendo el tono hasta fa y luego bajando hasta la nota si. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha de lejos significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Puede estar en cualquier sitio en cualquier hora. Tal parece que si se siente el silbido de lejos, lo único que puede salvar a la persona es el ladrido de un perro, ya que es lo único que le aterra, un ají o un látigo. El alma suele vengarse de los hombres mujeriegos. Muchos habitantes de los llanos cuentan haberlo visto, sobre todo en tiempos de sequía, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía, y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y juega con polvo en sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte y ávido por castigar a borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente. Cuentan que les succiona el ombligo a los borrachos cuando los encuentra solos en el llano para beber el aguardiente que ellos ingirieron, y que a los mujeriegos los despedaza, les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre. Dicen que luce como un gigante alargado de 6 metros que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su desafortunado padre, o algunos afirman de sus múltiples víctimas. Otras dicen que se presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero, sobre todo a los borrachos. Cuentan que el silbón puede aparecerse cerca de una casa ciertas noches, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. Si 2 o más personas lo escuchan, no pasará nada, pero si solo una persona lo escucha, al amanecer ese miembro de la familia morirá. Hubo un tiempo en el que estuve en Venezuela. Ahí conocí al espectro de lo más aterrador. Era conocido en vida como Joaquín, un joven caprichoso, respondón y mal educado, el segundo hijo de un matrimonio hermoso. El hermano mayor se llamaba Juan y era el encargado de cuidar las tierras para que su padre, que ya estaba grande, no trabajara mucho. Un día después de que Juan partiera a cumplir con su tarea, Joaquín le pidió a su padre que fuera al monte a cazar un venado, ya que desde hace algunos días tenía antojo de comer asaduras, vísceras. El padre, que amaba muchísimo a su hijo menor, tomó el rifle, su sombrero y algo de agua, y partió para complacer a su pequeño. Pasaron las horas, y la madre de Joaquín le pidió que fuera a buscar a su padre, ya que se había tardado mucho. Cuando Joaquín encontró a su padre, vio que lamentablemente no había tenido éxito cazando al venado, y ya venía de regreso con las manos vacías. Encolerizado y con una rabia descomunal, sacó un puñal que siempre cargaba y mató a su padre, quitándole las vísceras. Después, se dirigió a lavar su puñal y sus manos, que estaban todas manchadas de sangre, en un río cercano. Pasaron unos minutos y llegó a casa con la supuesta asadura de venado. Se las entregó a su madre para que las cocinara y dijo que su padre se había dirigido a ver a Juan para avisarle que fueran a comer. La madre puso a cocer las asaduras, pero pasó el tiempo normal y éstas no se cocían. Unos minutos más tarde llegó Juan a casa y preguntó a su madre dónde estaba su padre, ya que un vecino quería hablar con él. En ese momento, la madre se preocupó por su esposo e imaginó lo peor. Miró dónde tenía las asaduras y éstas aún no se cocían, así que dedujo que no eran de venado sino de su marido. Joaquín se encontraba dormido en la sala, así que no se dio cuenta de que la madre le contó a Juan lo que ella pensaba. Este,
Lleno de coraje, tomó a su hermano de los cabellos, lo sacó hacia el patio trasero y lo encadenó a un poste que servía para atar a los caballos. Sacó un látigo y un fuete y sin piedad alguna empezó a golpear a su hermano en la espalda. Cada golpe era brutal. La piel de Joaquín se abría y brotaba sangre. Joaquín terminó por confesar el crimen. Cuando el cuerpo de Joaquín parecía carne molida, su hermano tomó un frasco de ají, chile, y lo derramó en su cuerpo. El ardor era inmenso y el dolor insoportable. Entre gritos desgarradores y maldiciones, el perro de la casa, llamado Tureco, se soltó de su cadena como enloquecido por el espectáculo y atacó brutalmente a Joaquín, mordiéndolo en todo su cuerpo. En ese momento, la madre maldijo a su hijo a cargar con los huesos de su padre, a castigar a los hombres que fueran malos hijos y a los borrachos. Desde ese momento, nació el espectro del silbón, el cual, como su nombre lo dice, emite una especie de silbido que, cuando se escucha cerca, está lejos, pero si lo escuchas lejos, puede que esté al lado de ti. El silbón no puede hacerme nada a mí. Recuerda que estoy maldito y no puedo morir por una maldición que cargo y que algún día les contaré. Pero si alguna vez viajas a Venezuela y llega la noche y tú estás en el llano, recuerda que hay 3 elementos que podrían salvar tu vida: un látigo o fuete, ají picante y un perro. La creencia popular también cuenta que, si gritas el nombre de Juan pidiendo ayuda, el silbón retrocederá porque pensará que llamas a su hermano mayor para castigarlo nuevamente. Su aspecto es como el de un hombre alto, sumamente delgado. Lleva un costal al hombro, el cual tiene los huesos de su padre y los huesos de sus víctimas. ¿Sabías que sí existe la tumba de La Llorona? Esta tumba se encuentra en un antiguo pueblo en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Este lugar es el único donde el Vaticano confirmó que La Llorona se aparecía, a tal grado de hacerse un exorcismo. Desde el año 1850 se escuchan sus lamentos aquí. El dueño de estas tierras en 1963 mandó hacer una cruz grande arriba del Calvario, pero en una tempestad le cayó un trueno justo a la cruz y la despedazó, lanzando piedras hasta 300 metros de distancia. Desde hace años, en estos campos de cultivo, muchos campesinos llegaban a trabajar las tierras. Cuando todos los campesinos regresaban a sus casas en los años 1800, en su recorrido de estos ranchos escuchaban quejidos y llantos de una mujer de blanco, que la veían flotando con un velo muy delgado entre los campos, e iba sollozando el popular llanto: ¡ay, mis hijos! Muchos de estos campesinos les contaban a sus familiares que la escuchaban, y muchos de ellos aparecían muertos, o simplemente desaparecían, así, y se creía que La Llorona se los había llevado. Cerca de estas tierras había un río en el que aparecían los cuerpos de los campesinos a los que acosaba La Llorona. Ya cansados de lo mismo, los dueños de estos campos trajeron a frailes españoles que eran representantes en esa época de la Iglesia Católica, pero ellos no podían decir que había un ente hasta que hubiera pruebas antes de proceder, así que mandaron a los frailes a que se quedaran a dormir. Y durante la noche, uno de ellos en su recorrido oyó los lamentos desesperados de una mujer, y al día siguiente dijo lo que pasa ahí. Yo he escuchado gritos y no solo eso. Vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos hasta ese punto, donde ahora está la tumba, donde dejaba de llorar. Lo mandaron al Vaticano. La Iglesia ordenó que se construyera esa tumba y no solo eso. En ese lugar se hizo el primer exorcismo en México, en donde se determinó que una entidad estaba habitando en un lugar físico. El llanto de esta mujer dice así: ¡ay, mis hijos! Por si aún no conocen la historia, esta mujer había tenido 3 hijos con el amor de su vida, pero él, al no querer estar con ella más, ella se enloqueció y en un río cerca de su casa ahogó a sus hijos. En venganza contra el marido, ellos fallecieron y su marido se enteró, y en lugar de sentir esa satisfacción que ella pensaba ganar ahogando a sus propios hijos, ella empezó a sentir un profundo arrepentimiento, un profundo dolor. Tan es así que todos los días al borde de ese río se ponía a llorar, hasta que ya no soportó más. Se amarró a una carreta y se aventó a este río para morir con la esperanza de poder reencontrarse con sus hijos. Pero según la Biblia, el peor pecado que puedes hacer es matar a tus propios hijos.
ya que es una burla hacia Dios porque son un regalo de Él. Así que, al salir por la puerta falsa, jamás pudo reencontrarse con ellos, y su espíritu se quedó con un profundo dolor y enojo, que aún después de tantos años, sigue vagando su espíritu buscando a sus hijos. Y si no encuentra a los suyos, se lleva a otros niños. La leyenda dice que, si entras a un río siendo un niño, y escuchas a la Llorona, es porque ella ya te está acechando. Esto me pasó cuando vivía en Vicente Guerrero, estado de Nayarit, cuando fui dueño de borregas pelibuey, o sea, una cruce entre borrega con chivo. Bueno, en fin, ese día me dio permiso el municipio de pastar mis borregas en el cementerio del poblado porque ahí había bastante zacate para mis animalitos y todo estaba cercado y bardeado. Las cuidé por varias horas y de pronto me entró un sueño profundo. No sé por qué. Y tendí un zarape sobre una tumba para recostarme y dormir un poco. Ojo, no tengo miedo a los panteones, les tengo miedo a los vivos y a las criaturas de la noche. Por esos años andaba de moda el famoso chupacabras. Me imagino que muchos conocen la historia, y solo según de día no atacaba o si traías luz contigo de noche. En fin, ese día me quedé profundamente dormido, y cuando desperté, mis animalitos estaban junto conmigo y mi perro fiel llamado Benji. Abrí mis ojos y me di cuenta de que ya estaba anocheciendo y la luna ya se asomaba. Me dio miedo por el animal aleteado que se mencionaba, pero pronto prendí una lámpara que mi papá había traído de los Estados Unidos, que alumbraba mucho. Por alguna razón, mis animalitos no se despegaban de mí y de la luz mientras salía del panteón. Al lado del monte escuchaba pasos raros, aullidos de coyotes, y yo muriéndome del miedo de que me iban a comer a mis borreguitos bebés. Así que saqué el machete en mano para defender a mis animalitos de cualquier cosa o chupacabras. Se oían alas grandes aletear al lado de los árboles, como que querían venir hacia mi rebaño, pero la luz no lo dejaba. Ojo, se oían varias aleteadas. Eso sí me atemorizaba porque eran seres vivos. Nunca los miré de cerca, solo fueron los aleteos. Pero ya casi llegando al corral, en una barda, vi una figura parada sobre la cerca. Puedo decir que tenía forma de murciélago gigante y sus ojos brillaban con la luz que traía. Me dio el miedo que jamás había sentido en toda mi vida. Al acercarme más con la luz, esa cosa aleteó de nuevo y se perdió en el monte, aleteando. Esa noche me quedé ahí en el corral todo el resto de la noche. Prendí fuego en barriles de metal con leña para hacer luz, y ahí me quedé con la lámpara que mi papá me trajo. Le cambiaba las pilas cuando se estaba opacando. Eso es lo que viví y miré. Mas nunca lo miré muy cerca de mí. No sé qué fue ni qué animal era. Eso se los dejo a su criterio. Eso mismo les dije a los de mi rancho. No pasó nada. No fui atacado ni mis animales tampoco. Tuve suerte. Las demás personas no tuvieron suerte porque varios de sus animales fueron muertos y les sacaron toda la sangre en otras regiones. La Patasola. Es una mujer monstruo con un aspecto aterrador. En algunas versiones de esta leyenda, la Patasola es un espectro que aterroriza a quien la ve, mientras que, en otros, es una astuta cazadora que atrae a sus víctimas con seducción y engaños, para luego destrozarlos. La historia cuenta que había una hacienda con un dueño que deseaba estar con una mujer. Para esto, envió a un empleado a buscar en sus lavanderas a la más hermosa. El empleado cumplió las órdenes del patrón y buscó a una mujer hermosa. Al ver a un grupo de mujeres que lavaban, notó que había una que sobresalía por su belleza. Al verla más de cerca, se dio cuenta de que era la esposa de uno de sus compañeros de trabajo. Sin importarle esto, regresó a la hacienda y le contó al patrón sobre la mujer de su compañero. Después de un tiempo, el esposo de la mujer hermosa le contó a su amigo, el mismo que había cumplido las órdenes del patrón, que su mujer estaba distante y fría con él. El marido estaba muy preocupado porque no sabía qué pasaba y tenía miedo de que su familia se destruyera. Ellos tenían 3 hijos. El amigo, al ver lo afligido que estaba su compañero, le contó la solicitud que le había hecho el patrón. El esposo agradeció a su amigo por contarle la verdad. Pausó para reflexionar y aclarar sus ideas. Se prometió que, si tuviera pruebas de la infidelidad de su esposa con su jefe, no se haría responsable de las consecuencias.
Afirman que el esposo buscó pruebas, por eso hizo un plan. Le dijo a su esposa que iría en una excursión que le había pedido el patrón y que tardaría en regresar. Se fue en caballo y se ubicó en una colina desde donde podía ver el camino hacia la casa del patrón. Se escondió allí hasta la noche, y de pronto notó una silueta avanzando por el camino. Era su mujer. Decepcionado, regresó a su casa y se echó a dormir. La mujer regresó a casa de madrugada y el esposo le preguntó de dónde venía. La mujer le respondió que había salido a lavar ropa. Él contuvo su rabia ese día y trazó un plan. Un día volvió a decirle a su esposa que tenía un encargo del patrón y que iba a regresar muy tarde. Volvió a esconderse en la oscuridad de la colina para ver cómo su esposa iba a encontrarse con el patrón nuevamente. Esperó por unas horas hasta que todos los demás empleados se fueran a dormir. Tomó un machete y se acercó a la casa. Entró al cuarto de su patrón y con furia descontrolada, le dio un machetazo que acabó con su vida inmediatamente. Su esposa, asustada y nerviosa, intentó huir. El esposo, enfurecido de un tajazo, le arrancó una pierna y luego le dio el golpe final que acabó con su vida. El esposo fue a parar a la cárcel. Tiempo después salió de la cárcel y fue a su casa donde dormían sus 3 hijos. Fue tanta su locura en este punto que les prendió fuego junto con la casa. Según la leyenda, la patasola deambula lamentándose por sus acciones y sus consecuencias. Se dice que en su versión más terrorífica tiene una sola pata en forma de tronco de árbol que termina en una pezuña o una garra de oso, con la que avanza con rapidez. Tiene un solo seno en el pecho. Brazos muy largos con manos como garras, cabellera desordenada, ojos grandes de color fuego y boca que alberga colmillos muy grandes, como los de un felino. En las leyendas, la patasola aparece como protectora de los animales y la selva, castigando a aquellos que causan daño al medio ambiente. Sus historias se cuentan para inculcar miedo y respeto por la selva, y para recordar a la gente la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Los que creen y cuentan el mito de la patasola dicen que hay una sola forma de librarse de sus garras. Se dice que uno debe rodearse de todos los animales del bosque que tenga cerca. De esta manera, la patasola no se acercará y seguirá su camino, dando la oportunidad de escapar. Hace unos años, de regreso a su casa, un hombre que venía con su esposa en una motocicleta miró a una mujer que estaba en plena carretera. Ya eran aproximadamente la medianoche. El hombre paró la moto y habló un momento con la mujer. Se acercó donde estaba su esposa y le dijo discretamente que la mujer, que estaba en plena calle, tenía un defecto físico y que le faltaba una pierna. Le daba lástima dejarla ahí abandonada y que la llevaría a su pueblo, que estaba a tan solo 5 minutos, y volvería por ella. La mujer accedió con un poco de recelo porque la mujer supuestamente abandonada era bastante bonita y se veía que era extraña su aparición en medio de la noche tan oscura. Y así lo hizo el hombre, que ayudó a la misteriosa mujer a subirse a la moto y se fue supuestamente a llevarla a su hogar. Ya había pasado casi 1 hora, y viendo la mujer que su esposo no regresaba, decidió ir caminando por la calle, que para ese momento estaba tremendamente oscura. En su camino, su corazón parecía salirse de su pecho. El miedo la tenía totalmente poseída, y aún así caminó y caminó por la calle. Habían pasado unos minutos y pudo ver a lo lejos la moto del hombre tumbada en el suelo. Miró a su alrededor y comenzó a gritar y pedir auxilio, pero absolutamente nadie transitaba por el sector. Siguió caminando, siguiendo la luz de la lámpara de la moto, y pudo ver cómo el hombre estaba tirado en el suelo con los ojos abiertos desmesuradamente. Ella lo abrazó y lloró en su pecho hasta el amanecer. Ya había salido el sol cuando empezaron a aparecer más vehículos por la vía. Se acercaron hasta ella y la ayudaron a incorporarse. Llamaron una ambulancia. Cuando llegaron al lugar, le dijeron a la desdichada mujer que el hombre ahí tirado estaba muerto y que podían decir, sin temor a equivocarse, que estaba sin una sola gota de sangre. Para nadie es un secreto que esa vía es la que lleva al pueblo de Viges, y donde su peor habitante es la patasola. El Cadejo recuerdo claramente esa noche oscura y tenebrosa, cuando me encontré cara a cara con el Cadejo. Era una noche fría de invierno,
con la luna oculta tras un manto de nubes que acentuaba la sensación de soledad en el aire. Caminaba por las calles solitarias de un pequeño pueblo de acá de Costa Rica, con la única compañía de mis propios pensamientos y el eco de mis pasos resonando en las paredes de las viejas casas. De repente, una sensación extraña me invadió, como si estuviera siendo observado por algo maligno. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras una sombra amenazante se acercaba sigilosamente por detrás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me volví rápidamente, solo para encontrarme con una figura monstruosa. El Cadejo. Era una criatura temible y aterradora, con ojos rojos como brasas ardientes y un pelaje oscuro y enmarañado. Su aliento era fétido y putrefacto, y sus garras afiladas como cuchillas parecían desafiar cualquier posibilidad de escape. Traté de correr, pero cada paso que daba solo parecía acercarlo más a mí. La criatura emitía un gruñido amenazador, y su presencia malévola llenaba el aire de una oscuridad sobrecogedora. Sentía que cada uno de mis movimientos era seguido de cerca por esos ojos rojos llenos de odio. Mi mente se nublaba con el miedo mientras corría desesperadamente, tropezando en las calles vacías y angostas del pueblo. Las luces de las farolas parecían parpadear en complicidad con el Cadejo, como si quisieran dejarme abandonado en la oscuridad absoluta. Pero a pesar de mi terror, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Sabía que debía encontrar una manera de escapar de esa pesadilla viviente. Sin embargo, cada vez que me volteaba para asegurarme de que estaba lejos, el Cadejo estaba siempre ahí, acortando la distancia entre nosotros. Finalmente encontré refugio en una pequeña iglesia abandonada al final del pueblo. Entré apresuradamente y cerré la puerta detrás de mí, rogando que la estructura sagrada me protegiera del mal que me perseguía. El aire dentro de la iglesia era espeso y pesado, como si estuviera cargado con una presencia siniestra. Mis ojos vagaron por la oscuridad, buscando algún rastro del Cadejo, pero para mi alivio, parecía que había logrado perderlo. Me hundí en uno de los viejos bancos de madera, exhausto y agradecido por haber encontrado un respiro momentáneo. Sin embargo, en medio de mi alivio, una sombra ominosa se deslizó por las ventanas y llenó la iglesia de oscuridad. Los ojos rojos del Cadejo me miraban fijamente desde la penumbra. El Cadejo se abalanzó sobre mí, emitiendo un aullido ensordecedor. Cerré los ojos, esperando el golpe, pero en lugar de eso, el aullido se desvaneció. Abrí los ojos cautelosamente y me encontré solo en la iglesia desierta. El Cadejo había desaparecido, dejando solo el eco de su presencia maligna. No sabía si había sido una alucinación o si realmente había enfrentado al demonio de la noche. Pero una cosa era segura: nunca olvidaría esa noche terrorífica y la lección que aprendí sobre los peligros ocultos en la oscuridad.